Vamos a empezar por el capítulo, la unidad 8, módulo 4 de recibo de almacenamiento, costos operativos, contables y económicos de la planta de acopio. Acá más o menos habla de los costos que nosotros tenemos en una planta de acopio para que la planta de acopio sea funcional. Digamos, tenemos los costos. Dentro de estos costos los podemos distribuir en costos fijos, que son costos que van a depender de la planta en sí y se calculan en dólares por año. Digamos, son costos que lo voy a tener sí o sí. Y costo variable, que los costos variables van a depender realmente si yo trabajo o no trabajo la planta. Esos son los dos tipos de costos. Los costos fijos son los costos que siempre vamos a intentar reducir al mínimo. ¿Por qué? Porque ya que si estos costos se reducen, nuestra rentabilidad va a ser mayor. Dentro de estos costos fijos tenemos las amortizaciones, que son los pagos de equipo que se tiene por año. Todo equipo que instalamos nosotros en una planta de acopio tiene una vida útil de determinados años. Y eso se va a ir deteriorando año a año. Y esas son las amortizaciones. ¿Cuántos dólares voy a tener invertidos por año antes de cambiar todo equipo? Los intereses, que estos son intereses bancarios, ¿no? Que puedo ir generando, perdiendo de acuerdo a cómo quede. Los seguros, que los seguros tengan o no tenga movimiento de grano, yo lo voy a tener que pagar igual. Y la mano de obra permanente, o sea, todo operario que esté permanentemente en la planta. Esos son costos fijos. Después, dentro de los costos fijos, pueden ser costos directos o costo indirecto. Los costos directos son exclusivos de la función. Por ejemplo, las amortizaciones es un costo directo, la mano de obra permanente es un costo directo y lo otro son costos indirectos, ya que la amortización está relacionada con las instalaciones, con el inmobiliario, digámoslo, son bienes necesarios que tengo para poder tener la planta de acopio, igual que la mano de obra permanente. Es personas capacitadas que necesito que estén dentro de la planta para poder realizar ese trabajo. En cambio, los otros están, tanto el interés como los segundos, pero no hacen al trabajo en sí, sino que son indirectos. Quiere decir que son costos exclusivos de una, no son costos exclusivos, digamos, que pueden estar, no me influye nada, corro el riesgo yo, ¿no? Después, luego de los costos variables, estos son los costos que va a depender de cuánto cereal voy a mover. Y estos costos normalmente no se calculan en dólares por año, sino que se calculan sobre toneladas, ya que está muy de acuerdo a la tonelada. Costos de combustible, estos costos están muy arraigados a lo que es la secadora, que es el gran costo que tenemos, el gran consumo de combustible dentro de una planta de acopio es la secadora. Si la secadora recibo mucho grano húmedo, la voy a prender más tiempo, por lo tanto este costo se me va a elevar bastante. Costo eléctrico, que también va a ser relacionado a las toneladas, porque si yo tengo la planta trabajando a full con todos los motores, Noria, Redler, todo trabajando, va a subir bastante el costo, que si no estaría trabajando en temporada baja, por ejemplo, este costo se reduce. Costo de reparación y mantenimiento, ya como le dije, en la parte inmobiliaria, tanto los motores, los galpones, todo eso depende mucho del, son costos directos, y estos costos acá de reparaciones, por ejemplo, los que un motor se calcula en hora. Un motor tiene una vida útil más o menos de 5.000 horas y después el mantenimiento general de la planta, ya sea desde cortar el pasto en la planta para que siempre esté transitable, es muy importante mantener el pasto corto, hasta arreglar una chapa en el silo, cambiar una correa, cambiar una cadena, todo eso de mantenimiento, que por supuesto el costo de mantenimiento, mientras más uso la planta, más rápido se me va a deteriorar mi material. Mano de obra extra, esto normalmente es muy común en la temporada alta, tomar otro perito,
tomar un administrativo para ayudar a las tareas de la planta y los costos administrativos también relacionados con lo anterior, que pueden ser algún contador o personal de administrativo en la temporada alta. Todo esto son los costos variables. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Por las dudas que hayan quedado con alguna duda. Bárbaro. Después tengo los costos de las plantas de un almacenamiento. Las paritarias. ¿Qué costo es paritaria? Se refiere a los costos que incurren el acopio con ingreso y el egreso de la mercadería a planta. Esto, las paritarias, es el costo que se le cobra al productor por ingresar la mercadería a nuestra planta, ya que estas paritarias sería todo lo que sea paleo, la plataforma de descarga, el calado, el pesaje, todos esos costos que yo incurro, se lo cobro al vendedor de la mercadería en forma de paritaria. El secado, que es uno de los costos más grandes que tenemos, como le dije, ya que el secado consume mucho combustible y electricidad, es uno de los costos más importantes que vamos a tener dentro de la planta de acopio. Después tenemos el zarandeo, también es un costo que vamos a incurrir más que nada por el tema de electricidad y mano de obra, tiempo, porque también hay que tener en cuenta el tiempo de ocio. Si yo no zarandeo, el tiempo se me acorta. Almacenaje. El almacenaje es un costo de oportunidad, porque si yo tengo la planta vacía, voy a tener capacidad de almacenamiento, pero una vez que yo llego a cubrir toda la planta a lo lleno de grano, ya es un costo de oportunidad. Si yo no voy vaciando esa planta a medida que voy recibiendo grano, se me va a llenar y no voy a recibir más grano. Y ese es un costo de oportunidad. Por eso el almacenaje se cobra muchas veces a partir, algunos los cobran desde el mes cero, otros lo empiezan a cubrir de los 6 meses, 8 meses, dependiendo cuánto tiempo el vendedor de grano tenga estacionada la mercadería de él sin vendérmela dentro del acopio, porque se tiene en cuenta el costo de oportunidad de estar almacenando grano extra. O también puede ser el costo que si yo tengo la planta llena, todos los hilos llenos, y sigo recibiendo camiones, voy a tener que gastar en silo bolsa, en el llenado, luego en el vaciado del silo bolsa. Todo eso también se tiene en cuenta en los costos de almacenaje. Costo administrativo. Estos costos administrativos se consideran los costos del personal, el cual está compuesto generalmente por el gerente. El gerente no entra dentro de la planta de acopio como tal, sino que entra como un administrativo para que lo tengan en cuenta. Puede ser el de o no, y se le asigna una remuneración. Por más que sea el dueño, aparte de las ganancias, tiene que tener su paga y estos son los otros costos que tenemos administrativos. También acá están encargados, aunque también no solo el salario, sino también las cargas sociales y aguinaldo, todo eso se tiene en cuenta en costo administrativo y otros costos administrativos que tenemos, por supuesto, son teléfono, impuesto, papelería, auditoría, vehículo afectado a la actividad, combustible para esos vehículos, todo lo que es telefonía, todo lo que es logística, también para el funcionamiento de la planta se tiene en cuenta como costos administrativos. Eso sería todo lo que es este apuntecito de costo o de operativo, contable y económico de la planta de acopio. ¿Consulta hasta acá? ¿De esto acá? ¿Alguna duda? Hola, profe, ¿cómo va? ¿Cómo anda, Gustavo? ¿Todo bien? Decime. Todo tranquilo. Sí, yo ahí había leído que decía encargado de planta, tanto en el administrativo como es el mismo encargado, digamos, el encargado de planta, Administrativo no sé si me... como plantero, Claro, vos me porque, decís. claro, No, sería el son mismo encargado de planta, o son dos cosas distintas. dos cosas distintas. El plantero entra como costo fijo, ya porque está dentro de Sí, la eh, mano de obra fija. El encargado de planta por ahí en el administrativo hace más referencia a un gerente, a un gerenciador, algo, a un claro. presidente.
a un cargo más claro, netamente administrativo que se encarga de dirigir, ¿no? Y no tanto la parte operaria, claro, entiendo, entiendo, porque entiendo. la parte operaria viene directamente a costo fijo. Listo, entiendo. Bueno, bárbaro. ¿Alguna otra consultita? ¿Ninguna? Bueno, vamos a la parte de explosiones de polvo. Muy importante, mantener la planta limpia, saber trabajar. Hace poquito, hace 2 semanas, se prendió fuego una planta en Tandil, una planta de girasol de la empresa Grobocopatel, de los Grobo, y esta puede tener varios orígenes de las explosiones. Para tener en cuenta las explosiones, siempre que nosotros tengamos una explosión, tiene que haber tres elementos que el triángulo de ignición, me parece, acá está, factores de explosión de polvo. Tenemos que tener tres elementos. Polvo seco en suspensión, que este sería mi combustible, lo que se va a prender fuego. El oxígeno, fundamental, si no hay oxígeno no hay fuego. Y una fuente de ignición, que puede ser una chispa, calor acumulado o recalentamiento de algún parte del motor. Eso es fundamental para que ocurra una explosión dentro de una planta de acopio. Dentro de la planta de acopio, lo que se tiene que tener en cuenta es el factor limpieza. Para que no ocurran estas explosiones, muy importante es la limpieza de la planta. No dejar polvillo que permanezca en el aire, ya que esto, oxígeno casi siempre vamos a tener, y lo que vamos a tener que evitar, lo que nosotros podemos sacar de este triángulo, es el polvo en suspensión o la fuente de ignición. El polvo en suspensión por ahí en plena campaña es difícil, ya que estamos trabajando a full y no se puede parar la planta para hacer una limpieza a fondo. Lo que tenemos que controlar es la fuente de ignición, o sea, evitar que haya algún chispazo, que haya algún recalentamiento de motores, que haya algo que pueda llegar a prender fuego toda la planta de almacenamiento. Acá tenemos la concentración mínima de polvo que se necesitan. Son gramos de polvo, de polvillo, polvo por metros cúbicos de aire en suspensión por debajo de la cual la explosión no es posible. La explosión varía entre 65, entre 50, perdón, a 65 gramos por metros cúbicos. Ya en 125 en alguna mezcla o 125 para alguna mezcla de polvillo o harina de trigo. Ya tiene que haber una mayor concentración ahí de polvo para que pueda haber una explosión. Normalmente las explosiones ocurren en dos etapas. Primero hay una pequeña explosión, que es con una pequeña cantidad de polvo, esto encuentra una fuente de ignición, explota, esto hace una onda expansiva, la cual me va a generar que el polvillo que estaba depositado en la cercanía se empiece a elevar y empieza a haber más concentración de polvillo y con el misma llama y calor de la primera explosión me hagan explosiones el otro polvillo que levantó la primera explosión. Y esto sería la segunda explosión, que es la más complicada de todo, ya que de mayor intensidad que la primera explosión. ¿Se entiende cómo funcionan más o menos las explosiones, cómo es? Bueno, norma de prevención de control explosivo. Esto habría que leerlo bien. Bueno, equipos deberían ser construidos a prueba de fuga de polvo y montar un sistema colector de polvo permanente que opere a baja presión negativa, o sea que fuera como una aspiradora que lo succiona. Esto normalmente son las mangas de ciclón que saben estar en la parte del recibo, sabe haber aspiradores para evitar el polvillo, puede haber cortina de agua, ya que a donde están los camiones descargando afuera sabe haber unos pequeños rociadores para evitar que el polvillo salga afuera. En la tolva, la misma tolva de descarga, donde tenemos la tolva, tenemos las chapas y ahí tienen unas clapetas, o sea, unos aparatitos de goma que eso cae hacia abajo y cuando no hay grano se cierran y esa clapeta los que hacen me trapan el polvo, esta sería la tolva de descarga, ¿no?
esta sería la rejilla arriba, las clapetas lo que hacen me cierran esta tolva y me deja el polvillo aquí adentro, evita que el polvillo salga hacia afuera. Eso sería una parte de mantener el polvo dentro, asilado a un lado donde no pueda generar explosiones o que la explosión sea contenida. Reducción al mínimo de la acumulación de polvo mediante la construcción tanto de paredes como de piso con materiales totalmente lisos. Esto es importante para que el polvillo no se quede pegado en las paredes. Por ahí he visto muchos acopios que tienen una chapa y en el medio de la chapa corre abajo, saben tener un pilar. En este lugar acá se suele depositar muchos polvos y eso hay que limpiarlo constantemente y evitar que queden esos bordes sobresalidos así de la chapa o algún tirante, algún tensor que tenga en medio de la chapa. También hay que limpiarlos o evitarlos para no la acumulación de polvo o ponerle una parte en caída, cosa que el polvillo pegue y caiga al suelo y sea más fácil la recolección, evitar la acumulación de polvo. Y eso normalmente se hace con material completamente liso. Y la inclinación normalmente es de 60 grados para evitar eso. Bueno, se prohíbe fumar en la planta, el uso de zapato con clavo, esto es muy importante, ya que normalmente las plantas, los pisos están hechos de cemento, los clavos, cualquier zapato que tenga chapa abajo, sea de metal, al raspar contra el cemento provocan chispa y eso puede ser la fuente de ignición. En las operaciones de soldadura, por ahí es inevitable soldar y cortes, más que nada con amoladora, hay que tener mucho cuidado, limpiar bien la zona y siempre que estén trabajando con soldaduras, con corte, algo de eso, asegurarse de haber limpiado un radio bastante importante alrededor de la misma, sacar todo el polvillo y a la vez tener a mano algún matafuego o toma de agua por las dudas que llegue a haber algún incendio. En las instalaciones eléctricas se debe realizar acorde a las normas de racio- racionalización del material, las normas IRAM, y ubicar separadores magnéticos y neumáticos delante de cada máquina. ¿No? Esto, los separadores magnéticos y neumáticos, es para tomar cualquier partícula de metal y evitar que se recalienten. También acá en las instalaciones tiene que ver mucho con el grosor de cable, no poner cable demasiado fino porque estos se recalientan, funcionan como una resistencia, como si fuera un secador de pelo, y esto empiezan a tomar temperatura y se pueden prender fuego. Más que nada eso en la parte de instalación eléctrica. Bueno, también tener disyuntores de corte, porque si hay una sobretensión, estos saltan, los disyuntores o llaves térmicas, saltan y evitan que haya algún problema eléctrico aún mayor. Evitar el uso de pintura de aluminio y magnesio, hoy prácticamente ya no hay en el elevador, ya que las manchas de aluminio pueden producir chispa cuando es golpeada por objetos duros. Los motores eléctricos, extractores de polvo, conductor, recipiente metálico deben tener una conexión a tierra, eso es fundamental, tener la conexión a tierra, más que nada por la electricidad estática. Donde hay movimiento de grano, todo ese grano al rozar contra el metal genera una corriente estática. Y esto lo que puede llegar a provocar es un chispazo y provocar que se prenda fuego. Por eso la descarga a tierra normalmente se hace para que toda esa electricidad estática se vaya a la tierra y no genere algún chispazo. Por eso la conexión a tierra es muy importante. ¿Hasta ahí estamos? Bueno, que se dispongan de pararrayos y protectores, mantener la tensión adecuada en la cinta de la noria. Esto es muy importante. En cualquier lugar a donde haya cinta transportadora o algún elemento de cinta tiene que tener la tensión adecuada. Más que nada la noria trabaja con un abajo y arriba, tiene el motor, esto tiene la cinta que gira. Si la tensión es muy floja, esto va a girar más rápido y la cinta no va a girar a la misma velocidad, ya que esta viene cargada con grano, ¿no? El problema que vamos a tener acá
es que en esta parte acá, el rozamiento con la cinta se va a empezar a recalentar y se va a recalentar la polea donde debe correr la cinta. Y esta polea caliente puede llegar a provocar un incendio y esto puede llegar a provocar, aparte de un incendio, puede pasar a mayores y provocar una explosión. Por eso siempre se debe tener adecuada tensión en las cintas, revisarlas periódicamente, tanto arriba como abajo, y que tampoco estén muy tirantes, porque si están muy tirantes lo que podemos, no vamos a provocar una explosión, pero que lo que podemos provocar es que la cinta se corte. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, acá los edificios, elevadores de cangilones, silo y galería de transporte deben contar con dispositivos de explosión y una adecuada ventilación. Estos dispositivos normalmente, si nosotros vemos la noria, la columna de la noria, vamos a ver, en algunas tienen alguna ventana que pueden ser de vidrio o pueden ser de algún plástico, de acrílico, o si no una chapa apoyada levemente. ¿Por qué? Porque si puede haber alguna explosión dentro de la noria, para que la noria no se me parte y se abra, estas compuertas funcionan como escape de explosión. Se rompen, se abren, dejan salir la explosión, pero la estructura me queda intacta, evitando que la planta tenga una mayor consecuencia, más que nada en la destrucción de los materiales. Y algunos hilos también suelen tenerlo por la duda si es necesario. Después, bueno, el personal, capacitar al personal correctamente, siempre por algún licenciado en seguridad e higiene, tiene que ir a dar charlas constantes para saber cómo actuar, qué hacer en el caso de una explosión, qué rol le toca a cada uno, elemento de protección para cada uno, qué elemento pueden usar o qué elemento no pueden usar dentro de una planta de acopio. Todo esto, el personal tiene que ser instruido y capacitado constantemente. Mantenimiento y lubricación de los equipos. Estos se deben para que los equipos, los rulemanes, las poleas, todo eso no se sobrecaliente, tiene que engrasarse continuamente, aparte de mantenimiento. La alineación y mantenimiento de los conductores de las cintas transportadoras. Bueno, esto es lo que más o menos le dije recién. Un formulario, bueno, establecer un formulario de informe de inspección para controlar el mantenimiento que realice regularmente. Esto es muy importante, llevar un control, una planilla de cada elemento donde nosotros podemos realizar el mantenimiento, ya sea de los motores, de los rolemanes, de los tensores. Llevar una planilla correctamente anotando qué día, fecha, horario y qué se le hizo en cada momento para llevar un mayor control del mantenimiento y también saber cuántas horas o cuántos días ha estado trabajando ese elemento sin mantenimiento para realizarlo correctamente. Los productos químicos curativos deben ser aprobados oficialmente. Usar calefacción por agua caliente, esto a través de caldera. Las calderas normalmente se ubican en un lugar alejado de la planta o en un cuarto especial donde no entre en contacto directo con el polvillo, ya que esto eh, podría favorecer una explosión, usar equipo diseñado para evitar explosión y separar al máximo distintos sectores. La acumulación accidental del polvo debe ser eliminada rápido y regularmente y empleando equipo de aspiración. No usar no usar escoba, ni equipos de aire comprimido. El aire comprimido, chicos, para que tengan en cuenta, es aire común y este tiene humedad. Si nosotros utilizamos aire comprimido cerca de algún toma eléctrico, algo de eso, podemos generar un arco eléctrico y que ese arco eléctrico resulte en una explosión. También los elementos permitidos, por ejemplo, para paliar, están prohibidos las palas de metal. Tiene que ser pala de PVC, pala de plástico, para que al rozar, cuando se roce contra el asfalto, contra el cemento, no provoque algún chispazo. Siempre, normalmente, casi todos los materiales dentro del acopio son de PVC, más que nada lo que es escoba, también alguna escoba común, por ahí vamos a necesitar, ¿no?
utilizar alguna escoba, pero que sea de paja o de plástico para no generar corriente eléctrica. Hasta ahí algunas preguntas, chicos. Esto sería todo sobre explosiones de polvo. Estaría bueno que vean los videos, porque hay varios videos de todas las explosiones de polvos que hay. Yo el otro día pasé una de una fábrica en Tandil. eh, por lo que me dicen en Tandil, lo que ocurrió que el grano fue secado en secadora, no se enfrió correctamente, se tiró en un silo y como saben, cuando el grano está caliente es difícil enfriarlo. Y este empezó a arder y lo que nunca se debe hacer fue que dentro del silo, al estar el girasol ardiendo, quisieron sacar una chapa para rescatar un poco de material, que no perder todo el material del silo, y lo que hicieron sacando esa chapa fue permitir el ingreso de oxígeno y esto generó que arda mucho más rápidamente y generó eh, que el incendio de este silo tomara toda la planta. Eso nunca se debe hacer. Si nosotros tenemos el fuego, la explosión o la explosión dentro de un silo, dejemos que arda el silo, no lo aireemos, no lo abramos, que en algún momento el oxígeno se le va a acabar y a no haber oxígeno, el fuego va a desaparecer. Si nosotros queremos airear o airear o sacamos una chapa, lo que va a ocurrir es que le vamos a estar ingresando oxígeno y ese oxígeno me funciona como combustible y va a permitir que se me prenda fuego todo el silo y en caso toda la planta. No sé hasta ahí, chicos, si tienen alguna duda, consulta de lo que es explosiones de polvo, estos temitas acá. ¿Ninguna? Bueno, con esto, chicos, terminamos recibo y almacenamiento 1. Este es el módulo 4. Ya el cuatrimestre que viene se abre recibo y almacenamiento 2. Este es el último tema. Si a alguien le ha quedado por hacer alguna actividad práctica de recibo y almacenamiento, una vez que termine el módulo 4, o sea, el miércoles que viene, se abren los recuperatorios y ahí los tienen para realizar, así llevan la materia al día. Los recuperatorios van a estar abiertos directamente, no tienen fecha de cierre, pero estaría bueno que lo vayan haciendo si le han quedado alguno. Listo. ¿Alguna consulta sobre recibo de almacenamiento? Este tema, si no ya paso a conservación. ¿Ninguna duda? Bueno, vamos a empezar con conservación, tiempo de almacenamiento seguro, también conocido como TAS, el tiempo que el grano puede estar almacenado sin perder, sin deteriorarse sobre algún criterio ya establecido de calidad. Por ejemplo, que la germinación no disminuya más del 5%, que la pérdida de material seco no sea mayor al 0,5%, que el trigo mantenga un buen gluten, que la oleaginosa no supere un 3% de acidez. El TAS normalmente son tablas arbitrarias que la hace el INTA o el SENASA o algún organismo internacional, siempre manejando algunos factores ya preestablecidos. Por ejemplo, temperatura, humedad del grano inicial, todo eso se tiene en cuenta en el almacenamiento seguro. Por ejemplo, acá tenemos el TAS para lo que es colza y girasol, el tiempo de almacenamiento seguro. Acá tenemos la humedad inicial con la humedad que yo lo voy a guardar al grano, ¿no? En este caso estamos hablando de guardarlo siempre en silo. Si arranco con una humedad de 17 y una temperatura, fíjense en la temperatura que tenemos 25 grados, 20 grados, 15 grados, 10 grados y 5 grados, si arranco con una humedad de 17, que es muy superior, casi el doble, tanto que la colza de girasol tiene un 10% de humedad de almacenamiento segura, a 25 grados es seguro guardarlo 4 días.
después de 4 días voy a empezar a aumentar la acidez del grano y la degradación de proteína. Así en 25, 20, 15 y en 5 grados, que es una temperatura muy baja, lo voy a poder guardar solamente 20 días. Eso quiere decir que el girasol o la colza tiene que ser secado rápidamente para evitar ese deterioro. En cambio, si lo guardo con una humedad de 8,9, de 8 o 9 grados, me puede durar 25 grados 23 días y a más o menos refrigerado, que sería 10, 15, me va a durar aproximadamente entre 4 y 6 meses. Si nosotros bajamos la humedad al 7%, que sería una humedad todavía mejor de almacenamiento, ya fíjense en que en 25 grados me va a durar un mes, en 20 grados me va a durar 6 meses y en 15 grados ya me va a durar prácticamente un año sin deteriorarse. Mientras menos humedad tengan las oleaginosas, más seguro de su almacenamiento, más tiempo de guardado voy a tener. No sé si acá hasta acá tienen alguna duda de lo que es el TAS y lo que relacionan estos cuadritos. Después tenemos acá el TAS, el tiempo de almacenamiento seguro para cereales, normalmente forrajeros. Tenemos trigo, avena, cebada, centeno. Normalmente la humedad de esto está en 14%, la humedad de almacenamiento seguro, 40 grados centígrados. ¿Por qué dice esto 40 grados centígrados? Porque son cereales que se cosechan a partir de diciembre y es fácil llegar a esta temperatura ambiente. 4 días, quiere decir que lo tengo que refrigerar rápidamente a todo lo que voy guardando para que mi almacenamiento sea seguro. Si estoy refrigerado entre 15 y 10 grados, quiere decir con aireación, bien mantenido, me pueden durar entre 4 a 6 meses tranquilamente a una temperatura de 15, a una humedad de 14, perdón. A una humedad de 16 me puede durar entre 2 meses y 4 meses ya, y ahí para arriba va bajando bastante. ¿Se va entendiendo cómo se utiliza la tabla del TAS? Y siempre que hablamos de refrigerado estamos hablando entre 10 y 15 grados centígrados. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Porque estos cuadritos lo han preguntado bastante en los últimos exámenes, para que tengan en cuenta. Bueno, y acá tenemos el tiempo de almacenamiento seguro en días para el maíz. La temperatura, la humedad normal de guardar, la temperatura normal de cosecha del maíz sería 14, que es por la tabla, ¿no? Pero puede llegar a venir con 20, 22 en plena cosecha. Y la temperatura también, como se cosecha en marzo, si es maíz de primera, en marzo, febrero, marzo, puede venir con esta temperatura entre 40, 45, 30 grados centígrados, que los días de almacenamiento se me acortan muchísimo. Esto voy a tener que tener mucho cuidado de secarlo rápidamente al grano apenas ingrese al acopio, ya que si la humedad es menor, un 16, por ejemplo, y estamos cosechando un maíz de segunda, ya viene con una humedad de una temperatura de 25, 20 grados, que ya es bastante mayor el tiempo de almacenamiento. Fíjense en un maíz con 14% de humedad, a 15 grados ya dura un año en el almacenamiento sin ningún problema. Lo ideal sería que lo sepan al cuadrito de memoria. Es lo ideal. Pero sé que son complicados varios cuadritos para que lo tengan de memoria. Pero más o menos para relacionar que una temperatura refrigerada entre 20, siempre normalmente las más importantes son las temperaturas, la humedad de esta, que son las humedades más comunes que vienen en la planta de acopio. Chicos, se me termina el tiempo, cortamos y seguimos la clase. Tiempo de almacenamiento seguro de soja, ¿no? La soja entre 14 y 15. Normalmente las hojas
se debe almacenar con una humedad inferior a 13,5. Normalmente la humedad de soja. Sí, se cortó porque se me terminó el tiempo, Leonardo. La soja tiene una humedad de almacenamiento segura de 13,5. Por lo tanto, fíjense en que una soja es normal recibirla con 16, 18% de humedad, hasta casi seca que es 14, y a una temperatura entre 35 grados si es soja de primera, estoy cosechando los primeros días, pero la soja es más común, como se cosecha en marzo, en esta fecha se está cosechando soja, se está terminando de cosechar soja, por lo menos acá en esta parte. Ya fíjense en que entra en esta zona de temperatura, entre los 15 y 20 grados centígrados. Por lo tanto, una soja húmeda entre 14 y 16, podemos decir que refrigerada o sea fría, puede estar entre los 2 meses y 4 meses de conservación segura entre 15 y 16% de humedad. Si ya no vamos de 18 hacia arriba, que es una humedad mayor, estamos entre los cerca del mes hasta los 2 meses prácticamente de conservación, un mes. Entre 2 semanas, entre 2 o 3 semanas y un mes de conservación. Acuérdense, mientras mayor es la humedad y mayor es la temperatura, menos tiempo de almacenaje. Mientras menor es la humedad y menor la temperatura, más tiempo de almacenamiento. Todo eso es lo que respecta a silo. Y acá vamos a ver lo que es el riesgo de almacenamiento en bolsa plástica, o sea, en silo bolsas, más que nada. Tenemos el girasol. Riesgo de humedad del girasol en grano hasta 11% es bajo. Lo puedo guardar en silo bolsa tranquilamente. Entre 2 y 14 un riesgo medio alto, bajo medio, digamos, y mayor a 14% medio alto. El tiempo de almacenamiento, dependiendo, acá la humedad, con 11 es bajo hasta los 6 meses. Ya de los 6 a los 12 empieza a aumentar y empieza a ser bajo medio, y más de 11 puedo guardarlo en medio alto. O sea, para guardarlo, yo quiero correr riesgo bajo medio, hasta 12 meses lo puedo guardar tranquilamente. ¿Se me va a deteriorar? Sí, pero no tanto. Si yo digo, bueno, lo quiero guardar 18 meses, un año y medio, y bueno, sé que el riesgo de guardarlo es medio alto. O sea que va a estar poco deteriorado en el momento de la extracción con humedad de 11. Acuérdense que el girasol, para una buena humedad de almacenamiento, es alrededor del 7%. Entre 2 y 14, para tener un riesgo bajo de almacenamiento, solamente es 2 meses. Para tener un bajo medio, un riesgo medio son 6 meses, y para tener un riesgo alto, medio alto, son 12 meses. Y mayor a 14 de almacenamiento es 1, 2 y 3 meses, dependiendo del riesgo. Bajo, medio, bajo y hay medio alto. Acuérdense en que la oleaginosa con el agua se deteriora bastante rápido, con humedad. Riesgo en silo bolsa para el trigo, maíz y soja. Si yo lo quiero mantener con 14% de humedad a estos granos, bajo me va a durar 6 meses, medio bajo 12 meses y medio alto 18 meses. Acá, si lo comparamos con el 14 de acá, es bastante importante. Acá 1, 2 y 3 meses, y acá con 14 en los cereales, 6, 12 y 18 meses. Es bastante importante la diferencia en la misma cantidad de humedad. Entre 14 y 16 me va a durar 2 meses para medios bajos, para bajo medio 6 meses y medio alto 12 meses. Y mayor a 16, que ya directamente no sería almacenable en silo bolsa realmente, un mes, 2 meses y 3 meses para este tipo de granos.
Más o menos entendieron cómo se lee en estas tablas. Legislación, la parte legislativa. Obligatoriedad de los tratamientos. El decreto ley número 6704/66 y en su artículo 3 prohíbe la entrada y salida de tráfico interno de productos vegetales atacados por alguna plaga. Esto quiere decir que si yo tengo granos atacados por plagas estacionales, no lo puedo mover dentro del país, ya que está prohibido por ley del SENASA. Por eso muchas provincias, por ejemplo, bueno, es conocido, en Tucumán, por ejemplo, entrar con cítrico está prohibido. En San Luis llevar alimentos percederos también, no percedero, perdón, está prohibido. En Entre Ríos también, por el tema de las plagas para que no haya contaminación cruzada y una plaga no regional pueda llegar a atacar esa región y se convierta en una plaga todavía de mayor problema, ya que normalmente si una plaga extraña, extranjera, digamos, o no atípica, no típica de la zona, no tiene predadores naturales y puede ser mayor. Bueno, acá tenemos inscripción de los productos plaguicidas. Se hace obligatoriedad la inscripción de todos los productos utilizados en terapéutica vegetal en el Registro Nacional Terapéutica Vegetal. De otra manera no se pueden comercializar. O sea, todo plaguicida tiene que estar inscripto en este registro ante el SENASA, que depende del SENASA, para poder ser utilizado en el campo. Prohibición de fumigante a la carga en tránsito de mercadería. Ojo con esta pregunta acá. Esto acá, chicos, hace referencia a que se prohíbe el tratamiento con plaguicida fumigante a los granos, productos y subproductos de cereales y oleaginasa durante la carga de camiones, vagones y tránsito de esto hasta su destino. Por ejemplo, si tengo alguna plaga de gorgojo, carcoma, polilla, la puedo tratar con estos plaguicidas en el acopio, por ejemplo, la fofina o el potosí, que también se le conoce. ¿Dentro de un silo bolsa está permitido? Sí, está permitido. Lo que no está permitido es fumigar esta carga o ponerle pastilla potosí al camión que está en tránsito, o sea que va de un destino a otro. Está permitido todos estos tratamientos curativos siempre y cuando el grano que esté estacionado en un lugar y no sea movido de ahí por un tiempo prudente. Grano, otro problema que tenemos es granos coloreados, o sea, granos que se han hecho, que se han tratado con algún curativo. Granos curados normalmente se los conoce. Estos granos normalmente son de color no natural, por ejemplo, el trigo lo tienen de color verde o de color fucsia, un color que resalte bastante al natural, que contraste con el natural para saber que ese grano está tratado. Normalmente si está coloreado quiere decir que ese grano fue con destino a semilla, que era semilla originalmente. Y estos productos suelen ser tóxicos para la alimentación, por eso no se los quiere. Si este grano está curado y yo tengo la duda si está curado o es alguna mancha natural, porque por ahí el trigo suele estar manchado con el rosado por el ataque fusario, se le hace una prueba de hidroalcohólica, se llama la prueba. Se le pone igual cantidad de agua que de alcohol etílico, se le colocan los granos dentro, se agitan, se dejan reposar y se ve si se destiñe o no. Si se destiñen, ha sido tratado con algún producto curativo, por lo cual debe ser rechazada la carga. Si no se destiñe, bueno, es otro producto que después se verá qué se hace con el grano. Si los granos están coloreados, curados, está prohibida la venta de este. Por lo tanto, ¿cómo se debe proceder? Lo primero que se hace, se pone en la casta de porte rechazada por presencia de grano o pedazo de grano coloreado artificialmente. Normalmente la carta de porte, cuando era impresa, así, se ponía el rechazo en grande cruzado. Una vez que se ponía eso, el camión debe quedar en la instalación y dar aviso al SENASA. Y el SENASA es quien va a disponer
de esa carga. ¿Qué se va a hacer con esa carga? Si va a decomiso, si va a destrucción total, si va a destino, destrucción de la partida, si va a siembra, que ese grano puede ser utilizado para siembra, va a siembra, si va a combustible o si va a alimento balanceado o alimentos para animales. Pero queda totalmente prohibido la venta a molinos harineros, que sea consumo directo humano, queda prohibido. Por lo tanto, esa mercadería queda a disposición del SENASA, que es quien decide qué se hace con esa mercadería. ¿Se entiende? Léanlo bien porque acá, bueno, está la nota de rechazo, deberá considerar los siguientes datos: establecimiento de recibo, tipo de grano, titular de carta de deporte o propietario de la partida, volumen de la partida rechazada expresada en kilogramos, fecha y horario del rechazo, número de carta de deporte o referencia del documento que se instituya en un futuro, dominio del camión o número de vagón, correo electrónico del titular de la carta de deporte, teléfono de contacto. Todo eso tiene que contar la nota de rechazo que debemos confeccionar cuando hay un grano cuando hay granos coloreados. Queda completamente prohibida recibir granos coloreados. Si yo estoy trabajando en un acopio y recibo un grano coloreado en una partida, saco un grano coloreado, por más que el productor me entregue muchísimo grano, a ese camión se lo voy a rechazar. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta.